Buenas tardes, te saluda Guillermo Balces y en esta ocasión te vamos a presentar ejercicios de geometría. Dentro del campo de la geometría vamos a estudiar en este momento a los triángulos. ¿De acuerdo? Observa aquí. En cada caso determinar el valor de x. Muy bien, vamos a determinar ese valor para x para el primer triángulo. ¿De acuerdo? Observa. Tenemos el ángulo x, el ángulo 2x. Son ángulos interiores, pero acá tenemos un ángulo exterior, ¿de acuerdo? Dos ángulos interiores del triángulo y un ángulo exterior de dicho triángulo. Muy bien, entonces, ¿cuánto mediría acá este ángulo interior? ¿Cuál sería la medida de este ángulo interior? Si sabemos que esto mide 120. Esto sería 60 grados, pero ¿por qué? Escuchen por qué. 60 grados, ¿por qué? Porque este ángulo, o sea, esta línea que está acá, es un ángulo llano. Esta línea es un ángulo llano. Y un ángulo llano debe medir 180 grados. Entonces, si acá ya tenía 120, ¿cuánto debe medir este ángulo interior? Debe medir 60. Porque la suma de todo me da 180 grados. O sea, la medida de esta línea, que esta línea mide 180 grados. Esta línea es un ángulo llano. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una propiedad importante, muy conocida dentro de los triángulos, es que la suma de los ángulos interiores, ¿de acuerdo?, de un triángulo, ¿a cuánto es igual? Es igual a 180 grados. Entonces decimos x más 2x más 60 grados es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Sumamos acá, x más 2x me queda 3x. Y el 60 pasa a restar, 180 menos 60 me quedaría 120 grados. ¿Cuánto quedaría x? El 3 pasa a dividir al 120. 120 entre 3 es 40 grados. Muy bien, ya tenemos trabajado el ítem A. Y el valor de x es 40. Muy bien, para el ítem B, observa acá. Mira aquí, tenemos lo siguiente. Un ángulo exterior al triángulo, 4x más 10 grados. Otro ángulo exterior al triángulo, 135. Y un ángulo interior del triángulo, 65 grados. Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo? Si ya sabemos que este es un ángulo llano, y un ángulo llano debe medir 180 grados. ¿Cuánto le falta? Le va a faltar 115 grados. Ahí está. Nuevamente recuerda, una línea, ¿de acuerdo? Una línea me determina un ángulo, y ese ángulo es de 180 grados. Pero si acá ya tenemos 65 grados, ¿cuánto le faltaba para completar los 180? Le faltaba 115. Muy bien, entonces, este también es un ángulo exterior. Exterior. Entonces, mira, ya tienes tres ángulos exteriores del triángulo. ¿Qué dice la propiedad de los ángulos exteriores en un triángulo? Dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Entonces lo realizamos. 4x más 10, observa acá, 4x más 10 grados, ¿de acuerdo? Más 115, ahí está, más 115 grados, más 135 grados. ¿A cuánto es igual? Es igual a 360 grados. Muy bien, recuerda eso. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Aquí me queda 4x. Cuando sumamos estas tres cantidades, ¿a cuánto me va a dar? Me va a dar 260 grados.
y acá me queda 360 grados. ¿De acuerdo? Al sumar estas tres cantidades me da 260. Muy bien, continuamos. Acá me queda 4x. El 260 pasa a restar. Sería 360 menos 260. Eso es igual a 100. ¿100 qué? 100 grados. ¿Cuánto quedaría finalmente el valor de x? Finalmente el valor de x queda 25 grados. Ahí está. 25 grados. Ya tenemos el otro valor del ítem B, que x vale 25 grados. Muy bien, pasamos nosotros al ítem C. Tenemos un triángulo donde me dan los tres ángulos, ¿de acuerdo? Los tres ángulos internos de dicho triángulo. Bueno, también conocemos esta propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces esto es 65 grados, ¿de acuerdo? Más 45 grados, ahí está, más 7x, ¿a cuánto va a ser igual? 180 grados. Nuevamente, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien, vamos a sumar acá. Esto nos quedaría 110, ¿de acuerdo? 110 grados más 7x, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a 180 grados. Ahí está. Tenemos 7x, va a ser igual. 110 pasa a restar, sería 180 menos 110, eso es 70 grados. ¿Y cuánto es el valor de x? El 7 pasa a dividir, 70 entre 7 es 10 grados. Muy bien, muy bien. ¿Correcto está ahí? Ahora, pasamos a resolver este problemita. Mira, por favor, con atención. Dice lo siguiente: calcula la medida de los ángulos congruentes de un triángulo isósceles. Recuerda, dice triángulo isósceles. ¿Ya? Si se sabe que la medida del ángulo desigual es 70 grados. Muy bien. Como me dicen a mí que es un triángulo, es isósceles, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner vértices. El vértice A, acá, vértice B, y acá vértice C. Estos son los vértices, ¿de acuerdo? Acá están los vértices. Ahí está. Vértice A, vértice B y vértice C. Para que sea un triángulo isósceles tiene que tener dos lados iguales. Entonces, yo voy a decir que estos dos lados son iguales. O sea, el lado AB va a ser igual al lado BC. ¿De acuerdo? Van a tener la misma medida. Recuerda también que si tienes tú dos lados iguales, tienes que tener también dos ángulos iguales. Entonces acá los ángulos, estos ángulos van a ser iguales. Nuevamente, si yo tengo dos lados iguales, tengo que tener dos ángulos iguales. Pero dichos ángulos iguales tienen que estar frente de cada uno de los lados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más me dice? Me dice que la medida del ángulo desigual es 70. Esta es la medida del ángulo desigual. ¿De acuerdo? Acá 70 grados. Entonces, estos ángulos, ¿cuánto miden? No lo sé. Le pongo X y le pongo X. ¿De acuerdo? Nuevamente, te explico otra vez. Si me dices que es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. ¿De acuerdo? Como tiene dos lados iguales, tiene que tener también dos ángulos iguales. X, X. Pero dichos ángulos iguales tienen que estar frente de dichos lados iguales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, como ya tenemos construido el triángulo, ya es más sencillo. Mira, el lado desigual
Este es el lado desigual y este es el ángulo desigual. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí podemos desarrollarlo, ¿no? Decimos, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Sería así entonces, x más x, la tenemos x más 70 grados. ¿A cuánto es igual? Es igual a 180 grados. Sumamos acá, nos quedaría 2x más 70 grados, y esto es igual a 180 grados. Muy bien, acá nos queda 2x, pasamos a restar, 180 menos 70, nos quedaría 110 grados. Luego, finalmente, ¿cuánto nos queda x? X pasa a dividir 110 entre 2, nos quedaría 55 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, este es un ejercicio, jóvenes, donde ustedes tienen que construir el triángulo y acordarse de sus propiedades, ¿de acuerdo? De un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, pero también tiene dos ángulos iguales. Y dichos ángulos tienen que estar frente de los lados iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por escuchar y por favor sigan aprendiendo este tipo de temas y sigámonos cuidando por esta enfermedad del coronavirus. Bendiciones para todos. Gracias.